Nos visita Sergio Palazzo, uno de los 2 o 3 dirigentes sindicales más prestigiosos y más importantes del país. ¿Cómo le va, Sergio? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un día muy especial, una semana en la que hemos estado discutiendo nada menos que esto de la posibilidad de despedir al trabajador sin indemnización. ¿Cómo le ha caído eso? Primero, no me cae con sorpresa proviniendo de un espacio de derecha que ha hecho de esta definición de que el ajuste lo paguen los trabajadores un culto casi político, así que no me causó ninguna novedad. Sí me genera mucho rechazo porque en una Argentina necesitada de empleo, que aparezcan estas voces que tienden a desmejorar la situación de los trabajadores genera un profundo rechazo y además me molesta mucho la mentira porque son básicamente mentirosos y cínicos. Porque no van a generar empleo con esto, lo indican claramente cualquier estadística. El nivel de desempleo, cuando más flexibilizada estuvo la relación laboral, que fue en los 90, llegó al 24%. Néstor Kirchner termina asumiendo con más desempleados que porcentaje de elección. Y en el 2003, cuando vuelven a asumir después del periodo neoliberal, la tasa de desocupación era 20,5% y termina en un 5,9%. En ese periodo de tiempo se crearon 233.000 empresas en la Argentina. De 334.000 pymes pasaron a 567.000. Y de 2.750.000 trabajadores registrados de esas empresas pasaron a 4.940.000. Quiere decir que crecieron el 70% las empresas y el 80% los empleos registrados. Esto da cuenta de que no es la indemnización, no son las leyes laborales, es la política económica que emplean los gobiernos la que genera empleo o quita empleo. Esto, además de decirlo usted, Sergio Palazzo, lo dice la Organización Internacional del Trabajo, que hizo un análisis en 63 países post-2008, todas las reformas laborales que hubo justamente por la crisis financiera global. ¿Qué es lo que encontró? Lo vamos a ver ahora en pantalla. Reducir o recortar la protección de los trabajadores no redunda en mayor crecimiento. ¿Qué es lo que dice la Organización Internacional del Trabajo? Que no hay una relación entre una mayor flexibilización y un mayor crecimiento del mercado laboral. Ahí vemos en pantalla el reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo, analiza datos de 63 países a lo largo de los últimos 20 años y constata que la disminución de la protección de los trabajadores no estimula el crecimiento del empleo. Además, es un concepto que viola las normas constitucionales, particularmente el 14 bis, sancionado en la Constituyente del 57, ratificado en la del 94, que establece la protección ante el despido arbitrario. Por eso existe la indemnización y hay que recordarle a Rodríguez Larreta, a los Milei, a los expertos, porque no es solamente Rodríguez Larreta, es todo ese espacio de derecha. Cuando ustedes lean la plataforma electoral de Esper en la página 9, habla inclusive de la actitud extorsiva, que hay que terminar con la actitud extorsiva de los sindicatos en la utilización del derecho de huelga y la ocupación de los espacios públicos. Eso dice la página 9 de la plataforma electoral. Usted mencionó el 14 bis. Vamos a ver este tuit de Mariano Martín, que es un especialista extraordinario del mundo del trabajo, nuestro compañero. A los defensores de la República que piden eliminar la indemnización por despido sin causa, hay que preguntarles si quieren cambiar la Constitución. De eso nada menos se trata. Sí, además, como lo plantean, que sería lo que han dicho todos los expertos estos de derecha o políticos de derecha, tiene que ver con la posición de la UIA, tiene que ver con la posición de los sectores más reaccionarios de la Argentina contra los trabajadores. Yo me pregunto, ¿no piensan en los buenos empresarios que no despiden? Nosotros cuando hemos recorrido en esta campaña electoral las fábricas, las pymes, el dueño de una pyme lo conoce y dice, él se llama Horacio, hace 40 años que trabaja conmigo, entonces ¿por qué él tiene que aportar a un fondo para pagar los despidos que hacen las grandes empresas en la Argentina? Si el que tiene una pyme generalmente no echa a sus trabajadores y lo conoce porque casi es parte de su familia. Inclusive es condenatorio para los empresarios que actúan bien, generar un seguro para pagar una especie de indemnización que no es indemnización. A mí me dicen pyme y me provoca amor, porque eso que está narrando Sergio Palazzo es exactamente así. Cuando llegan las estadísticas, Estefi lo sabe mucho mejor, los despidos, cuando los hay, son mucho más en las grandes empresas que en las pymes. Sí, y además, hablando de estadísticas, me interesa que veamos una relación que sí es, diría, proporcional, muy proporcional, que tiene que ver con el nivel de ingresos
y el nivel de protección laboral. Fíjense cómo los trabajadores por cuenta propia son mayoría entre aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen un ingreso bajo. Y fíjense cómo para aquellos trabajadores de ingreso alto, lo van a ver en la fila de la izquierda, ahí están los ingresos, y lo que ven hacia al costado, los colores, es el tipo de trabajo que tienen. El azul es el trabajo asalariado permanente, el trabajo con buena calidad, con regulaciones, con protección y demás. Fíjense cómo son la mayoría de los trabajadores de ingresos altos. Entonces hay una relación entre una mayor calidad en el empleo y en el ingreso, con lo cual ahí es a donde habría que empezar a pensar alguna regulación. ¿Cómo se hace para que los trabajadores de menos ingresos tengan más protección? Bueno, había un periodo en la Argentina, que es los 4 años de macrismo en la República Argentina, en donde le hicieron creer a muchos trabajadores que eran emprendedores y que tenían que salir del circuito formal del trabajo o los terminaban despidiendo y les decían que eran emprendedores. Y en realidad en la Argentina el emprendedurismo es una cosa muy sana en los lugares del mundo donde verdaderamente hay un emprendedor que quiere hacer algo. Pero en la Argentina se tomó este concepto y el emprendedor de la Argentina, salvo excepciones, no es más que otra cosa que el trabajador que se precarizó a sí mismo porque lo expulsaron del mercado laboral y solo quedó con una factura de monotributo para tener una obra social y una jubilación el día de mañana. Por eso, recuperar ese tejido social afectado por las políticas neoliberales y traerlos al trabajo registrado, no solo va a generar mayores ingresos en la Argentina en materia fiscal y recaudatoria, sino que va a generar menos egreso de la inversión social que hace el Estado para ayudar a esos compatriotas nuestros que la pasan mal. Y pensaba, recién usted decía, la diferencia está en los modelos económicos y cómo se crea empleo. Bueno, ¿cómo se puede estimular una discusión que no esté focalizada en avanzar sobre los derechos de los trabajadores y empezar a consolidar un crecimiento sostenible? sostenible? El punto de partida me parece es el Estado, la actitud que tenga el Estado. Claro. Es el que origina todo, pero no solamente de lo que se refiere al Estado, sino también de lo privado. Hay una referencia muy buena que me gustaría hacer, y es la ley de contrato de trabajo. Durante la dictadura militar se modificaron más de 100 artículos de la misma y fueron todo en perjuicio de los trabajadores. En 12 años de gobierno popular, de Néstor Kirchner primero y los 2 de Cristina después, hubieron 50 leyes, entre leyes y decretos, que favorecieron a los trabajadores. Y en ese marco de 50 leyes o decretos que favorecieron a los trabajadores, es lo que explicaba recién, crecieron el 70% de las empresas, 233.000 empresas más, y crecieron el 80% de los empleos registrados. Vuelvo a decir, no es las leyes, porque bajo esas leyes, bajo esos convenios, bajo esas indemnizaciones, se generó empleo. No son las leyes, es la economía y la política. Así como tenían un presidente en Estados Unidos que decía, los impuestos estúpidos, es la política estúpido. Y si las políticas son hacia el campo popular y hacia la alianza que tiene que tener y que tiene el Frente de Todos de una matriz productiva entre el trabajador y el empresariado pyme, yo creo que tenemos muchas posibilidades de salir adelante. Tanto es así que Funes de Rioja el otro día, representando a los industriales, habló bien de cómo están saliendo las cosas ahora con el gobierno, sobre todo porque se debe acordar cómo sucedieron durante el neoliberalismo. Quiere decir, y hecho en pandemia, hecho con esta desgracia que ha tenido que afrontar la humanidad. Sergio, muchas gracias. No, gracias a ustedes, como siempre. Les decía, celebro periodistas sin notebook en la mesa. Es un placer haberlo tenido con nosotros. Quédese un instante porque en el final...